El primero que se la echaron, lo pondría en desastre. ¿Qué dicen, chat? Caigan ustedes. Desastre, sí. Vamos a ir como está en este orden. Piensa que es un tier list calidad-precio. También, sí. Veo un pixel. ¿Quieren ganar un poquito? Primero desastre. Creo que no hay ningún tipo de duda. Agua Asimov. Es una OP que tiene un valor bastante caro, pero es una OP muy fachero también. Yo lo pondría en 8-9. Pinto dice un 8. Quiero que me dejen su puntuación. O en qué más lo pondrían. 8 también. En el tercero, o sea, 6-7. Yo creo que ganó el segundo. Agua de Pateris, calidad-precio. Para mí es un 8-9. Xenob 9. Sí, estamos todos de acuerdo, para decirla bien. AWP Boom. AWP Boom muy lindo. A mi gusto sí, pero es muy caro para el valor que tiene. Recuerdo que lo haberlo comprado en su momento por 50-60 dólares. Entonces eso me la baja un toque. Lo pondría en 6-7 yo. ¿Qué opinan? 6 dice Dead, Ajet 6-7, 7 Pinto. Estamos todos en una buena sintonía. Corticera. Es parecido a la Teris, pero es un poco más caro. Yo lo pondría en 3-5. Es una skin que está buena, pero ya vale sus 15-20 dólares. Y no sé, 3-5, duro 3-5, 6. Bueno, 3. Estamos todos bastante de acuerdo. 5 dice Pintos. Así que todos en la misma cosa. AWP Dragon Lore. ¿El AWP más caro del juego o el segundo más caro? O el tercero, no sé. Está ahí entre la Ugni del Príncipe y la Dragon Lore. Sinceramente para mí no es un 10 y tampoco es un 9. Yo lo pondría en un calidad-precio 7. Ustedes 9, 1. En el segundo sería un 8 o 9, 8. Voy a hacerle caso a ustedes. En la mayoría yo hubiese puesto acá. Uno dijo 10, otro 8, vamos a poner el 8. Esta WP, Electric High creo que se llama, es muy costoso. Vale un 50-60 dólares. Yo este lo pondría en desastre, sinceramente. Si no me equivoco, sirve para hacer contratos. Por eso tiene ese valor. Pero para mí es un AWP muy feo y encima por el precio es más feo todavía. 3.5, 3-5, 4, desastre. Mayoría acá, no es mal. Elite Wheel. Valor entre 10-20 dólares, más o menos en un estado decente. Yo lo pondría en 6-7. Es un AWP bueno, hasta ahí. ¿Qué opinan? 7. En el tercero diría yo 6. Estamos en muy buena sintonía. 5. Bueno, fuiste el único que rompiste la sintonía, Facu. A ver. Fire Dream. Lo mismo. 6-7 pondría yo. Ajet 3-5. Igual. O sea, el 7, 6-7, 5. Y alguna más tiene que definir. Dead te definirás vos. Sí, 6-7. Un 6. Aprobado ahí. Hasta ahí. Es la más decisiva. Este sé que sirve para hacer contrato para Pfizer, si no me equivoco. Actualmente no me sale el nombre, si alguno se acuerda, me tira un centro en el chat. Pero por el valor que tiene me parece un desastre. Sé que el valor que tiene es para hacer contratos. Grafito. Ahí está, gracias, Ángel. Ahí está, grafito, sí. Sé que por el valor que tiene es por los contratos. La skin en sí me parece muy fea. Calidad-precio para mí no es más de un 2. Nada, muy fea y carísima. 5. Desastre esa. Desastre. Estamos todos de acuerdo. Hiper Bestia. 30-40 dólares, más o menos. 8-9 para mí. 8-9 para mí es un buen lugar. No sé qué opinan. 7-7, segunda. 8 muy linda. Sí, 8-9. Qué decidido que está esto. Qué intermedio. O sea, estamos entre estos dos. 8-9, dice Tommy. Tommy definió. Hay más 8 que 9, así que segunda posición. Electric Hive. Muy buena golpea a mi gusto. El chamo que vale 400, 500, 600 dólares. Es muy caro. 10 dice Pinto. Esta WP. 9. Lo pone muy arriba. Yo sinceramente le iba a decir, por el precio 8-9. Es hermosa, lo vale. 6-7 porque no se termina de apreciar bien. Ok, ustedes la bancan una banda. Lo pongo por ustedes. Yo lo hubiese puesto sinceramente en un 6-7. Manowar. Muy feo para mí. 3-5 lo pondría. Sinceramente. Horrible. Desastre. Lo pondría 3-3. Borrar la mierda. Yo creo que es una... Yo 3. Sí, es un buen posición. Medusa. Saben que a mí no me gusta esta WP. Me voy a poner en el lado que no me gusta esta WP. Calidad-precio a mí me parece una cagada completamente. Podría estar tranquilamente en un precio de una hiperbestia y está miles de dólares. Esa WP es un desastre. No me gusta nada. Entonces yo no estoy loco. 7. Yo lo pondría sinceramente
Yo lo podría ser hiper. Es el. ¿Cómo se llama esto? La medusa. En un 6-7. Pero. No sube más de si te digo que lo podrías tener un 5. Ni de onda, un 3. ¿Qué dicen, chat? ¿Lo ponemos en el anteúltimo o en el del medio? Para mí van alguno de esos dos. 3 a 4. Bueno, 3 o 4. Bueno, sí, listo. Decido por ustedes. Mortis. Calidad-precio para mí es un 10. AWP Mortis. Piensa que es una AP que sale 3 dólares. 10, un 10, 9. A mí no me gusta. Baratísima, tercero para mí. Ah, es una AWP que está bastante... Tiene bastantes... ¿Cómo se llama esto? Bastantes inconvenientes. Porque hay bastantes conflictivos. Lo voy a poner en 10. Más que nada para que haya alguno. Y por mayoría. Pero vi que hay un par que no le gustaron. A mí no me gusta y a Agi tampoco le gusta. Además solo baja de brillo, no se gasta tanto. La WP no va a ir 8-9 para mí. Una WP sale entre 35 y 60 dólares, depende del estado. Y es muy linda la WP. Sí, 8-9, 8-9, duro, 9, sin ninguna duda. Oni-chan se llama, o Oni-tan, algo así. Oni-wan, no me acuerdo de este. Para mí es muy caro, no me acuerdo. Onitashi, ahí está, gracias. Oni-chan. Es muy caro. Para la skin a mí en sí mucho no me gusta. Lo pondría en 3 a 5. 7, 5. Esa me encanta. Vale cada centavo. 7. Segundo para Miche. Vamos a sacar un promedio. Había un par de 3 a 5. Hubo un par de 7. Otros lo pusieron segundo. Vamos a poner un 6 a 7. Más que nada por promedio. AWP Pau. A mí sinceramente no me gusta. Sé que calidad-precio es bueno. Porque no vale más de 2-3 dólares. Solo pondría entre cualquiera de estos tres. No sé si un 10. Porque no sé si está a la altura del AWP Mortis. Pero... por lo menos en 6-7 tiene que ir, no sé si 8-9. 8-9, 4, 6. Pienso que es calidad-precio, chat. 3, ok, 8. Vamos al peorcito de los que dije, 6-7. O sea, tercero, sí, sí. AWP Fogos. Me pasa lo mismo, pero me gusta un poco menos que el AWP Pau. Y sé que sale un poquito más. Este sí lo pondría en 3-5, el AWP Fogos. ¿Lo pondrías en desastre? ¿El AWP Fogos? Para mí no está a la altura de todos ni en pedo. 3-4, sí, en desastre 3. Sí, vamos con este, no estaba tan mal. Creo que se llama AWP Didi Pat o Didi Pat Pink, si no me equivoco se llama este. Para mí es un desastre este, porque en sí la skin de Didi Pat Pink, o sea, es una banda, gente, hijo de puta. Está todo el día con las skincitas. Me parece desastre por el precio, porque sé que sale sus 70 dólares, 60 dólares, y la skin en sí es horrible. Horrible, desastre, desastre, borrar desastre, listo, estamos todos de acuerdo. AWP Pi Viper, yo creo que todos los que nos gustan las skins, nuestro primer AWP sacando la Safari Mesh, si es que tuvimos Safari Mesh, fue el Pi Viper. Vale, $1 y está esto a verde, o sea, desastre, 3 a 5, 6, 5. Creo que ese puesto aprobado. Me quedo en el default, desastre, no. Yo pensé que le iban a bancar más, sinceramente, este. Lo voy a poner en 3 a 5, pero... mira, AWP Redline. Sale sus 50, 60 dólares. Es una skin poco llamativa, pero que a mí, sinceramente, me gusta mucho. Quiero saber más sus opiniones. Esto voy a hacerlo por ustedes. 7, 3, 5 muy básica. O sea, en teoría entre estos dos, según ustedes hasta ahora. 7, de última, tercero, pero al final. Sí, no importa el orden eso. O sea, es para tirar en algunos. No es que esta es la mejor del tercero y esta es la peor. Vamos con el tercero. Es lo que más votaron. Che, bastante parecidas todas. Safari Mesh. A ver, es una skin gratis prácticamente. Vale 20 centavos dólar. El tema que es muy fea. Yo la pondría en 3 a 5. Porque es una skin. Y vale regalada. 7, 8, Tommy. 5 de banco. 3. 2 desastres. Vamos a poner acá por respetos. Al ser gratis. Esta no sé ni el nombre. Sé que no es barata. Yo creo que todos estamos de acuerdo que está en desastre. ¿No? 3. Esta, pienso que es muy cara. O sea, no sé si muy cara, pero vale más de 20 dólares seguro. Desastre, sí. 2. 2 en desastre. Desastre. Quinto dice 3. Desastre, sí. Sinceramente, esta no me acuerdo el nombre. Y tampoco sé el precio. Si alguno me dice el nombre, me fijo el precio. Sunin Leo. Ok, sí, la Sunin Leo vale alrededor de 10 dólares. La pondría en 3 a 5 yo. Ustedes, a ver. 6. 6. Sí, 3 a 5 me parece bien. Un 6. Un 7, sí. Hay más 6 a 7, así que vamos acá. Wormwood también vale 3, 4 dólares. Para mí es una WP bastante bueno. Yo lo pondría en un 8 a 9 tranquilamente. No sé si está a la altura de la WP Mortis, pero yo lo pondría en un 8-9. 10, Facu, 5, 6, 8, 9. Primero lo mando. No me gusta nada. Hay muchas decisiones, o sea, esta tuvo 10, 5, 6, 8, 9. O sea, según ustedes puede ir acá, acá, acá o acá. Yo creo que yo lo pondría en alguno de estos dos.
¿Entre 6 o 7? ¿O en 8 o 9? De estos dos, ¿cuál pondrían ustedes, chat? Entre estos dos. 8, 6, 7, 8, 9, 9, 9, listo. AWP con Timer Bridge. Perdón por mi decisión, para mí este es un 10. Una AWP sale 40, 50 dólares. Yo lo rompo todo. Quiere liar. Para mí es un 10. Sé que ustedes no van a pensar lo mismo que yo, pero para mí es muy bueno. Ah, sí, me bancan, me bancan. Es un 10, 9, primero o segundo. Está muy nazi. Ok, pensé que no me iban a bancar. Pensé que le iban a mandar un 6 o 7 por el valor. Pensé que es una AWP caro, pero es una AWP muy bueno. En serio, bueno, ¿qué lo ponemos? Decíanse, entre 10 o 8 y 9. ¿A dónde lo mandamos, chat? 10, 10, 9. Yo voto por 10. ¿Alguno más va a votar? 8 y 9. Y ganó 10 por mayoría. Ganó 10 por mayoría. Así que se suma al AWP Mortis. Esta con Timer Bridge. AWP Ugnir. Es un AWP muy lindo, todos lo sabemos. Por algo es el más costoso, creo, del planeta. Pero no lo pagaría ni en pedo. Lo pondría calidad-precio 6-7. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Cada vale cada centavo. 10, 10. Sé que están fascinados, es un AWP muy lindo, sí. No lo pago yo, sinceramente. Vendo en mi casa para comprarla. Pero se los banco. Se los banco. AWP de Príncipe, con el Príncipe no me pasa lo mismo con el Ugnir. Tiene un valor parecido, pero no te lo pongo en 10. Este sí te lo pongo en un 6-7. O un 8-9 si quieren. 5, 6. Ese es horrible. Segundo. Vamos con un promedio al 6. 6-7. AWP Willfire también, para mí es un 10. No es un AWP muy caro. Es parecido al Container Bridge. El precio. Y es una locura. 10. A ver. 10. Calidad-precio 10. Bueno, me bancan. Bien ahí. ¿Cómo se llama esta? Ay, me olvidé el nombre. Bueno, pero sé que vale menos de $1. Vale 30, 40 centavos. Sinceramente te lo pongo entre 3 y 5 o 6 o 7. ¿Qué dicen ustedes? Capillaris, AWP Capillary. Ahí está, gracias. 7, 6, 7, 7. Bueno, no hay muchas dudas. 6, 7. Wormwood, perdón. Exoskeleton. También, 6, 7 digo yo. AWP vale $2. 10 de Dashed. 9, mirá. 8. Ok. Entonces tengo que mirar los lados de arriba. 8, 9 o 10. Votan, chat. Ah, y bajó a 6 a 7. Bueno, no, va a ser entre estas dos. O 8, 9 o 6 o 7. ¿Qué votan, chat? Es buena esta pila. 8, 9, 7, 9, 9. Perdón, 8. Por mayoría creo que va arriba. AWP Fade. A mí me encanta. El tema que es muy caro. Pero me encanta, fue uno. Me gusta más que nada porque me marcó, fue una buena época mía en el counter. Pero pondría en 8, 9, sinceramente. 7, 7, 6, 7. 6, 7, no muy linda. Hermosa 9. No tienen muchas dudas ustedes. 6, 7. Yo lo pondría un poco más arriba, pero bueno. Este sé que es un AWP muy caro. Está arriba de $150 y te lo pondría en desastre yo. Sé que sirve, si no me equivoco, para hacer contratos. Pero para mí es muy malo esta P. Es feo. Para mí también es feo. 3. Un puesto abajo que desastre. 5 desastre. Sí, señor. Va en desastre. AWP. También no me acuerdo el nombre. Desert Hydra, creo que se llama. Es muy caro. Sé que es muy caro. Hydra. Lo pondría en 8 9. Pero me parece muy lindo. 8, 10, 8, 10. Muy caro, pero lo vale 10. Puf. Alguien que rompa la decisión. Está todo empatado. Empatado, hermano. Hasta el lo pongo en 10 para que haya un par. Pero para mí no sé si lo pondría en 10. Este me parece un desastre, sinceramente. A mí porque no me gusta. Sé que puede ir tranquilamente de 3 o 5. O si te gusta de skin, 6 o 7. Pero no sé ni el nombre. Sé que no vale mucho. Pinto 1. 6 o 7. Desastre. Desastrísimo. ¿Alguna decisión más? A ver. Lo voy a poner en 3 o 5 porque uno le dio 6. Para equilibrar. Pero sé. Y este el último. Que no me sale el nombre. Pero sé cuál es. Y sé que no es muy caro tampoco. Vale 25 $30. Lo pongo en 6-7. Aberración cromática aberration. True. 6-7. Estábamos todos de acuerdo. Bueno, esta es nuestra tier list. ¿Qué opinan, chat? A mí me gusta. Está bastante bien equilibrada. Lo único que cambiaría yo a mi gusto. Pondría el Pio Viper un poco más arriba. Pondría el Fate un poquito más arriba. También podría estar un poco más arriba. Después de estos pondría este un poco más abajo tal vez. Y la Dragon Lore tal vez también un poco más abajo. Y este también lo pondría un escalón más abajo. Es mi único cambio que haría. Con el más que suena, no sacan los flashes, no buscan la nena, porque tú